¿Qué hay, gente de internet? Solo paso a recordarles que la información de este video salió por completo de esta página de Facebook, obviamente editado un poco por mí para que pueda tener una lectura un poco más decente. El link está en la descripción. Y ya de paso, dale like y suscríbete, ¿por qué no? El 12 de mayo de 1983, a las 7 p.m, estando en emergencias como jefe del tópico de medicina, observamos un paciente que nos llamó la atención. Era un paciente nacido en Perú de 37 años, natural del Callao, procedente de Lima, que había vivido en los Estados Unidos de Norteamérica desde los 18 años hasta septiembre de 1982, pero retornó a Lima debido a su enfermedad. Entre sus antecedentes personales destacaba el haber sido drogadicto en los últimos 6 años. Había consumido anfetamina, diazepam, marihuana, cocaína, etc. Pero el tiempo de su enfermedad era de 1 año. Las molestias más importantes eran tos con expectoración purulenta, gran malestar general, hiporexia, pérdida del apetito, pérdida de peso, diarreas líquidas y fiebre. Lucía pálido, disneico, falta de aire, crónicamente enfermo, muy adelgazado y desnutrido. Como ocurre en cualquier hospital, se le practicaron análisis y de estos destacaron anemia moderada, hematocrito 29, leucemia, disminución de los leucocitos en sangre, linfopenia, disminución de los linfocitos en sangre, leve elevación de las pruebas hepáticas y hipoalbuminemia, disminución de las proteínas en sangre. La radiografía del tórax presentaba un patrón de neumonitis intersticial bilateral. A raíz de la revisión bibliográfica y de las características clínicas del paciente, en la historia de emergencias nos planteamos por primera vez en el Perú un caso probable de AIDS e infecciones oportunistas, tal como se conocía en esa fecha. Esa noche, el paciente fue internado en el servicio de medicina A, y tanto en la historia clínica de hospitalización como en la nota de ingreso, los médicos aún no plantearon el diagnóstico de SIDA. Pasó algo de tiempo y el paciente tenía una evolución muy torpe, no generaba respuestas a la terapia antituberculosa, y fue en ese entonces cuando los médicos de piso retomaron el diagnóstico de SIDA, pues la presencia en forma persistente de linfopenia absoluta con disminución de OKT4 y elevación de OKT8 y la prueba de tuberculina no les arrojaban otra alternativa. Fueron transcurriendo los días y la evolución del paciente fue mala. Persistió con fiebre, con dificultad respiratoria progresiva, con diarreas persistentes, presentó ileo paralítico, obstrucción de los intestinos y anuria, ausencia de orina. Lamentablemente el paciente falleció el 29 de mayo de 1983. A pesar de ello, se le trató con terapia antituberculosa y cotrimoxazol. Debido a la negativa de la familia, no se le pudo practicar la autopsia. En ese tiempo, no se contaba con métodos de ELSA y Western blot para el virus del VIH, y solo la sospecha clínica con el cuadro clínico hicieron posible el diagnóstico del primer caso clínico de SIDA en el Perú. Los criterios que se empleaban para el diagnóstico de esta nueva enfermedad eran los que se empleaban en USA. Posteriormente, conversando con el doctor Patruco, médico inmunólogo, nos enteramos que el paciente había sido diagnosticado de dicho mal en Estados Unidos y vino a Lima a fallecer. Ese paciente causó todo un gran debate y permitió a los médicos del servicio de tropicales a empezar a investigar esta fascinante y nueva enfermedad. Posteriormente, con la aparición de nuevos casos sospechosos de esta enfermedad en Lima, se generó una gran discusión de cómo evitar la transmisión y contagio. Existía mucho miedo del personal de salud, alumnos y familiares a ser contagiados por estos pacientes. La sala de hospitalización de tropicales del Hospital Nacional Cayetano Heredia comenzó a recibir poco a poco a estos pacientes. Se convirtió en un centro de referencia nacional. En dicho lugar, los trabajadores usaban máscaras, guantes, se aislaban y quemaban las sábanas de los pacientes. Guardando las distancias,
Parecíamos volver a la época del tratado de los enfermos de la peste, mal llamados apestados, de la Edad Media. Incluso hubo muchos reclamos laborales. Algunas personas, trabajadores, alumnos, médicos, no deseaban trabajar, rotar o estudiar en ese ambiente. En las clínicas privadas de Lima, los pacientes sospechosos eran prohibidos de hospitalizarse. Algunos eran derivados a hospitales de salud y seguridad social. Felizmente, con el correr del tiempo, las aguas se calmaron y aquietaron. Los sufridos pacientes y sus familiares con SIDA fueron aceptados. Se conocieron mejor los mecanismos de transmisión y se dejaron de lado los aislamientos absurdos de los primeros años de aparición del mal.